13 hábitos matutinos inesperados que afectan el pacto sagrado de Dios revelado a pocos. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el copero Nehemías se encontró en el palacio de Susa, preocupado por el estado de Jerusalén. Él recibió noticias devastadoras de su pueblo. Los muros de la ciudad, símbolo de la protección divina, estaban en ruinas. Pero dentro de él, una angustia más profunda lo agobiaba, el quebranto espiritual de su pueblo. Este hombre, el copero del rey Artajerjes, se dedicaba a servir en la corte, pero su corazón estaba anclado en la tierra de sus ancestros, en el pacto sagrado que Dios había hecho con Israel. Invocado por la tristeza de su alma, se postró en oración, clamando al Dios de los cielos frenéticamente. Sus palabras pedían perdón por los pecados que habían llevado al pueblo a la ruina, y el eco de su súplica se mezclaba con la brisa fresca de la alborada. ¿Acaso su pueblo había olvidado las promesas de Dios? Nehemías se preguntaba cómo podrían levantarse de las cenizas sin reparar los hábitos matutinos que habían ahogado su fidelidad. La falta de oración, la indiferencia y el olvido de la ley de Dios eran solo algunas de las cadenas que mantenían cautivos a los corazones del pueblo. Mientras pasaban los días, su aflicción se intensificaba. En su mente, cada amanecer le recordaba que la redención espiritual era el verdadero primer paso hacia la restauración física de Jerusalén. Los votos de lealtad a Dios, tan firmemente establecidos en la historia de Israel, parecían lejanos y olvidados. Sin embargo, Nehemías decidió actuar. Comenzó a hacer una lista de los hábitos matutinos que necesitaban ser confrontados. Deberían redescubrir la alegría de alabar, volver a la fuente de sabiduría que es la ley, y comprometerse en ferviente oración cada mañana. Si los muros deben ser reconstruidos, pensó, primero debemos volver a Dios. El momento de su confrontación con el rey Artajerjes se acercaba. Nehemías oró con fervor, buscando valentía y sabiduría. Un copero ante el rey no podía mostrar tristeza, pero su afección por Jerusalén era tan intensa que no podía ocultarla. Al presentarse ante el rey, su corazón latía con la mezcla de responsabilidad y esperanza. ¿Por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo?, preguntó el rey, y Nehemías vio en esa pregunta una puerta abierta. Con su voz temblorosa, le compartió el quebranto que sentía por su tierra natal. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Artajerjes, sorprendido por la preocupación de su copero, le otorgó la autorización para regresar a Jerusalén a restaurar la ciudad y su templo. El corazón de Nehemías se llenó de esperanza, pero sabía que su misión apenas comenzaba. Mientras se dirigía de regreso a Jerusalén, en su corazón llevaba un compromiso renovado. Él se imaginaba a sí mismo guiando a su pueblo hacia un nuevo amanecer espiritual, donde cada mañana se convertiría en una oportunidad para abrazar nuevamente el pacto con su Dios. Y así, ante las murallas de Jerusalén y entre su pueblo, comenzaría su más grande desafío, restaurar no solo la ciudad, sino el corazón mismo de la nación de Israel. Pero, ¿lograría unir a su pueblo en una misión de fe y transformación? Las primeras reuniones en la plaza resonaban con promesas de un nuevo comienzo, pero el eco del desafío aún acechaba. El destino de Jerusalén pendía de la fe y la acción que estaban por venir. Nehemías llegó a Jerusalén al amanecer, con la luz dorada del sol iluminando las ruinas que habían sido una vez símbolo de la grandeza de su pueblo. Su corazón latía con fuerza, no solo porque había cruzado las puertas de su ciudad natal, sino porque sintió la convicción del propósito divino que lo guiaba. Con él, llevaba los pensamientos y las oraciones que había elevado al Dios de sus antepasados.
Al primer paso que dio sobre el suelo polvoriento de Jerusalén, lo llenaron recuerdos de un tiempo en que la gloria de Israel brillaba intensamente. Pero a medida que avanzaba, el dolor se intensificaba. Las murallas desgastadas y los escombros a su alrededor eran el testimonio palpable de la desobediencia y el descuido. Nehemías se dirigió hacia la puerta del valle, cada paso resonando con el eco de su misión. En el camino, encontró a algunos de los antiguos habitantes, y su corazón se conmovió aún más al ver sus rostros surcados por la tristeza y la desesperanza. Se acercó a ellos y, con un tono lleno de compasión, les habló de su llegada y de la autorización del rey. Hermanos, he venido a restaurar no solo los muros, sino también nuestro espíritu. Debemos recobrar el pacto que hace siglos Dios estableció con nosotros. Al escuchar sus palabras, algunos levantaron la mirada. Otros, sin embargo, permanecieron reticentes, temerosos de que las promesas de redención nunca se concretarían. Fue en ese momento, mientras el sol se alzaba en el cielo, que Nehemías tomó un momento para orar nuevamente. Se arrodilló en silencio y alzó su mirada hacia el cielo, buscando sabiduría y fortaleza. Señor, infunde en tu pueblo un corazón dispuesto a trabajar por tu causa. Que puedan ver la visión que has puesto en mí. Los días siguieron su curso, y mientras los habitantes de Jerusalén escaneaban las ruinas, Nehemías comenzó a organizar a la gente. Con gran fervor, se reunieron bajo el alero del templo, y ahí, en el polvo y las ruinas, recordó al pueblo que su restauración debía comenzar con una renovación espiritual. Necesitamos cambiar nuestros hábitos matutinos, exhortó. Dejemos atrás el olvido, hagamos de la oración nuestra primera actividad al amanecer, la alabanza nuestra melodía cada día, y la observancia de la ley nuestra guía inquebrantable. Las palabras de Nehemías resonaron en el corazón de muchos, y comenzaron a haber sentimientos de unidad. Sin embargo, la oposición brotó como maleza en el campo. Sanbalat, el horonita, y Tobías, el ammonita, se burlaron de los esfuerzos de Nehemías. ¿Realmente podrán ustedes restaurar los muros de esta ciudad?, cuestionaron, con desdén y burla. Nehemías, sin dejar que la oposición desanimara su espíritu, recordó el poder de Dios detrás de su misión y oró en secreto por valentía. La tensión fue aumentando. Este era un tiempo de prueba no solo del físico, sino también del espíritu. ¿Conseguirían mantener la fe frente a la adversidad? Durante las noches en su habitación, Nehemías se preguntaba si cada palabra de aliento bastaría para mantener a la gente unida. Era solo un copero, y el peso de su pueblo recaía sobre sus hombros. Al día siguiente, un acto de desobediencia de algunos miembros del pueblo provocó un cisma. Nehemías supo que estaba lidiando con algo más profundo que la reconstrucción de muros. El corazón de la nación estaba en juego. Pero justo cuando su ánimo comenzaba a tambalear, una voz interna lo impulsó a recordar. Recuerda el pacto, y mientras este pensamiento calaba en sus corazones, emergió en él una nueva determinación. Nehemías reunió al pueblo y proclamó: debemos recordar nuestra historia y la fidelidad de nuestro Dios. Él es nuestro refugio, y el tiempo de la reconstrucción es ahora. Levántense y trabajemos. Mientras cada hombre y mujer comenzaba a poner manos a la obra, la atmósfera de Jerusalén comenzaba a cambiar. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿sería suficiente este despertar para enfrentar las grandes pruebas que venían? En los cielos, un viento soplaba, llevando la voz del Creador, un recordatorio de que su soberanía estaba en juego. ¿Estás listo para el verdadero desafío, Nehemías? Resonaba en su corazón, revelando que lo que venía no solo requeriría de trabajo, sino también de una nueva revelación de la gracia y el poder de Dios. Así comenzaba una nueva etapa en la historia de Jerusalén, una en la que el verdadero pacto sería la clave para su restauración. Pero, ¿acaso podrían ver el más grande plan soberano de Dios que se entrelazaba con su lucha? La respuesta estaba aún por venir. Mientras el sol se elevaba sobre las viejas ruinas de Jerusalén, Nehemías miraba con fervor la obra que su pueblo había comenzado. Las manos de muchos estaban atadas al trabajo, las piedras eran levantadas, pero no solo en el ámbito físico, también en el espiritual.
La oración había comenzado a convertirse en el canto vital del mañana, y en cada albor, la esperanza florecía como flor en desierto. Sin embargo, una sombra oscura planeaba sobre la ciudad y su pueblo. Días después, mientras Nehemías dirigía a los trabajadores, escuchó un murmullo creciente en la multitud. ¿Por qué más ladrillos? ¿Por qué esforzarnos si las amenazas son tantas? La voz de desánimo empezó a hacer eco, e inclusive algunos miembros de su propia familia comenzaron a dudar de su misión. Con el corazón encogido, Nehemías se retiró a un lugar apartado, buscando al Señor con fervor. Señor, clamó en su interior, mira la angustia de tu pueblo. ¿Acaso no prometiste que estarías con nosotros en tiempos de dificultad? Dale a esta gente un nuevo hábito matutino que les inspire, llénalos de valentía, así como llenaste a nuestros padres cuando salieron de Egipto. En esos momentos de clamor, una revelación comenzó a formarse en su espíritu. Nehemías comprendió que no era suficiente realizar los sacrificios materiales y el trabajo arduo si el corazón de la gente no estaba alineado con Dios. Había que buscar el arrepentimiento, la reconciliación y una nueva devoción que, como nunca antes, volviera a encender el pacto que habían olvidado. Al regresar, se dirigió a la muchedumbre una vez más. «Escúchenme», exclamó con gran fervor. «No solo necesitamos levantar un muro, sino también levantarnos unos a otros en el amor y en la verdad. Comencemos cada día no solo con nuestro trabajo, sino con confesiones, con oraciones por nuestras naciones, por nuestras familias, y por nuestra unidad». Bajo la guía de Nehemías, la multitud comenzó a formar círculos de oración antes de cada jornada de trabajo, cada uno compartiendo sus cargas y confesando sus pecados. «Únete a mí», instó Nehemías, porque el tiempo de la restauración no es solo físico, sino espiritual. Oremos como si fuéramos un solo cuerpo, un corazón buscador de Dios. Dichos momentos fueron como agua fresca en terrenos áridos. Las risas llenaron el aire, y los corazones se comenzaron a unir en un propósito santo, experimentando la gracia de Dios de una forma tangible. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los opositores intensificaran su amenaza. La burla de Sanbalat y Tobías se tornó en hostigamiento abierto. Los enemigos rodeaban la ciudad con discusiones y planes para atacar, mientras afuera se susurraban rumores de traición. Sintiendo la presión, Nehemías acumuló a los líderes de las familias y dijo: «Estemos alertas en oración. No permitamos que el temor condicione nuestro propósito. Es cierto que somos vulnerables, pero más potente es nuestro Dios que está con nosotros para defendernos». Mientras la tensión crecía, un nuevo hábito emergió entre la gente: orar por aquellos que conspiraban contra ellos. «Padre», oían murmurar, «perdona a nuestros enemigos, ábrenos los ojos para reconocer la obra que haces aún en medio de la adversidad». En cada amanecer, el pueblo no solo levantaba piedras, sino que también levantaba a sus enemigos ante la presencia de Dios. Sin embargo, ya muy adentro de su lucha, Nehemías sabía que todo este esfuerzo era solo una pieza horneada en el fuego divino de la restauración. En su visión, lo que estaba en juego era mucho más que los muros físicos. Escuchó la llamada interna: «¿Estás preparado, Nehemías, para ver la gloria de Dios que viene después de la prueba?». Así, a medida que la obra continuaba, el pueblo también seguía siendo desafiado a ver más allá de sus circunstancias y a orar como nunca lo habían hecho antes. Pero el camino estaba lejos de ser fácil. Se escuchaba el eco de profecías antiguas que hablaban de una restauración completa que aún no se había cumplido. Aquellos que esperaban respuestas, se preguntaban: ¿cuál es el verdadero pacto de Dios con nosotros que debemos reencontrar? El desafío de Nehemías se extendía más allá de las murallas desgastadas. Su propósito era la restauración del alma de Israel, y lo que se aproximaba en los cielos era más grande que él mismo podía entender. La revelación de próximos pasos en el plan soberano de Dios aún estaba por llegar. ¿Quién podría haber imaginado que las ruinas de la ciudad encerrarían secretos y redención que el pueblo no estaba preparado para recibir? Sin embargo, el tiempo no se detendría, y cada día traería consigo la promesa de una transformación divina aún mayor. Mientras el sol comenzaba a descender sobre la ciudad de Jerusalén,
Nehemías se encontraba nuevamente entre los muros en reconstrucción, sintiendo el peso de la misión que le había sido encomendada. El sudor brillaba en su frente, pero su mirada estaba fija en el horizonte espiritual, buscando señales de la mano de Dios en medio de las tribulaciones. Aquella tarde, un espíritu de preocupación envolvió la obra. Los murmullos de desánimo resonaban en el aire, y las miradas de los trabajadores reflejaban el temor. Nehemías sintió que el fuego del propósito comenzaba a desvanecerse y entendió que un desafío mayor no solo acechaba desde afuera, sino que también se asentaba en el corazón de su pueblo. Reuniendo nuevamente a los líderes de familias, Nehemías les habló de la importancia de la unidad y la fe. Hermanos, dijo con voz firme, no solo estamos levantando piedras, sino que estamos restaurando nuestra identidad como pueblo de Dios. Recordemos las promesas de Jehová, quien siempre ha estado con nosotros en tiempos difíciles. Aquellas palabras resonaron en sus corazones, y aunque algunos aún dudaban, la llama de la esperanza comenzó a reavivarse. Juntos, se comprometieron a no solo trabajar, sino a buscar el rostro del Señor. Así, decidieron establecer un hábito nuevo, uno que comenzaría con el alba. Cada mañana, antes de que el trabajo del día comenzara, se unirían en oración, clamando por fortaleza, dirección y la paz de Dios. Justo un día después, mientras el sol despuntaba con su luz dorada, el pueblo se reunió. Nehemías lideró la oración: «Oh Señor de los ejércitos, tú que conoces nuestro sufrimiento y nuestro anhelo, ven y asiste a tu pueblo en esta obra. No permitas que el miedo consuma nuestras almas ni que nuestras manos caigan inactivas. Fortalécenos para que continuemos, no solo por nosotros, sino por tu gloria». Las voces se alzaron como un solo cuerpo, y cuando terminaron, hubo un renovado sentido de determinación en el aire. Con cada ladrillo colocado, sentían que su corazón latía un poco más fuerte, uniendo sus destinos en un anhelo común. Sin embargo, no podían ignorar las sombras que seguían acechando. La burla de Sanbalat y Tobías se tornó en amenazas abiertas, instigando en el pueblo el temor de una inminente violencia. Las noticias de la presión externa se esparcieron rápidamente entre los trabajadores. ¿Qué haremos si atacan?, se preguntaban algunos, mientras el desánimo trataba de volver a infiltrarse en sus corazones. Pero Nehemías no cedió. Con el rostro decidido y la voz llena de poder, les recordó: no tengáis miedo. El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pidamos su ayuda. Oremos unos por otros. Días se convirtieron en semanas, y entre oraciones y ladrillos, el pueblo empezó a reconocer el verdadero carácter de Dios. No solo erguían muros, sino que unían corazones. Los nuevos hábitos matutinos comenzaron a mostrar frutos. Algunos, que antes eran enemigos, empezaron a buscar amistad. Las murallas comenzaron a tener no solo una estructura física, sino también una influencia espiritual, creando un espacio seguro donde la fe florecía. Cuando el sol bajaba cada tarde, y el trabajo terminaba, ellos se reunían, no solo para disfrutar de los frutos de su labor, sino también para mirar hacia adelante. Sin embargo, en la noche, Nehemías se retiró a su aposento y alzó su clamor: «Señor, ¿cuál es el siguiente paso en este glorioso plan? Muéstrame la profundidad de tu pacto y cómo este pueblo puede ser limpiado de toda duda». En medio de esa oscuridad, una luz de certeza comenzó a iluminar su corazón. Nehemías sintió que el cielo respondía, mas la voz divina parecía distante, como un susurro que aún no se había revelado del todo. ¿Cuál sería el verdadero propósito que Dios había tejido en esta restauración? La pregunta resonaba como un eco en su alma, mientras la noche encerraba el misterio de una transformación que aún estaba por venir. ¿Acaso habría algo más en los muros que simplemente proteger a un pueblo? La respuesta aguardaba en lo inminente, en cada ladrillo levantado y en cada oración ofrecida. El plan soberano de Dios iba más allá de lo que podían imaginar. Mientras la luz del alba comenzaba a abrirse paso tras las colinas de Jerusalén, la ciudad despertó a un nuevo día lleno de posibilidades y desafíos. Nehemías, aún con el eco de su clamor en el corazón, se unió a los hombres y mujeres que aguardaban impacientes para iniciar la jornada.
El aire estaba impregnado de un ardor renovado, una mezcla de fe y determinación que se palpaba en el rostro de cada trabajador, de pie frente a su pueblo. Nehemías recordó las palabras que el Señor le había revelado en su corazón. Hoy no solo levantamos muros, comenzó a decir, sino que restauramos nuestra relación con Dios y entre nosotros. Cada ladrillo que coloquemos será un testimonio de nuestro compromiso con el Altísimo. El pueblo, al unísono, asintió, y sus corazones latieron como uno solo. Los días se sucedieron entre oración y trabajo. Sin embargo, la sombra de Sanbalat y Tobías no cesaba en su intento por desviar al pueblo del propósito divino. En una reunión clandestina, aquellos antagonistas tramaron un plan para desmoralizar a los operarios. Venid. Nos acercaremos a ellos con palabras de engaño y amenazas, decidieron. Mas, mientras preparaban su ofensiva, Nehemías continuaba guiando a su pueblo en la obra. Con cada ladrillo colocado, el enemigo se decía a sí mismo que el pueblo de Dios podía ser desanimado. Pero el poder de la oración se hacía evidente. Al caer cada tarde, los trabajadores parecían más fuertes y resilientes. Cuando surgía el cansancio, se unían en grupos pequeños para alzar sus voces al cielo, clamando a Dios por protección, esperanza y unidad. La noticia del acercamiento de los adversarios llegó a oídos de Nehemías. Sin titubear, reunió a su pueblo una vez más. El adversario no descansará, mas nosotros tampoco debemos hacerlo. Oremos y estemos en guardia. Mientras algunos trabajan, otros vigilan. Recuerden que el Señor es nuestra fortaleza. Así, dividieron a los hombres, algunos levantando los muros mientras otros quedaban en posición de alerta, con espadas al lado. La estrategia trajo consigo una nueva dinámica. Otorgó al pueblo una aguda conciencia de la batalla espiritual que libraban, reconociendo que no solo se trataba de ladrillos y muros, sino de un conflicto que se extendía más allá de lo físico. En momentos de descanso, Nehemías tomaba tiempo para enseñarles verdades espirituales, recordándoles las palabras de Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Una noche, mientras cada mujer, hombre y niño de Jerusalén luchaban su batalla, algo profundo se desató en lo espiritual. Nehemías, al retirarse a orar, se sintió abrumado por un sentido de misión divina que parecía tener raíces más profundas. Señor, exclamó en su soledad, aumenta nuestra fe. ¿Cuál es el propósito verdadero detrás de esta reconstrucción? Muéstranos la verdad de tu plan, y que nuestro sacrificio no sea en vano. Y entonces, en ese silencio sagrado, una revelación mayor comenzó a formarse en su espíritu. Las promesas de Dios estaban en juego en medio de la fortaleza que estaban levantando. Nehemías entendió que los muros de Jerusalén no solo restaurarían la ciudad en su forma física, sino que servirían como un símbolo poderoso del pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo, uno que trasciende generaciones. El día siguiente llegó con un giro inesperado. Sanbalat y sus aliados se aproximaron a las puertas de la ciudad, confiando en que su estrategia de intimidad y burla finalmente quebrantarían el corazón del pueblo. Sin embargo, Nehemías supo que era el momento de hablar lo que aún no había revelado. Hoy, conozcamos que Jehová es nuestro refugio y fortaleza, e incluso en medio de la tormenta, nuestra fe debe ser inquebrantable. El pueblo se reunió en la plaza, listos para escuchar. La tensión era palpable. Entonces, en un susurro que resonaría a lo largo de las generaciones, Nehemías pronunció: la verdadera fortaleza de nuestros muros no radica en los ladrillos de esta ciudad, sino en el propósito divino que nos llama a ser su pueblo. Y así, en esta obra, está en juego algo mucho más grande que nuestras vidas. La historia de nuestra redención, e incluso el plan soberano de Dios, comienzan a desplegarse aquí, entre nosotros. Las miradas se cruzaron y, en sus corazones, comprendieron que una nueva era estaba a punto de comenzar. Con gran anhelo, esperaban lo que Dios les revelaría a continuación. Nehemías se levantó temprano una vez más, sintiendo el peso de la misión en su corazón. El sol apenas empezaba a asomarse y el aire fresco de la mañana llenaba la ciudad de murmullo y esperanza.
Cada día traía consigo el desafío de erigir los muros, pero el peso mayor recaía sobre sus hombros, pues sabía que las fuerzas del enemigo estaban más allá de las estructuras físicas, eran espirituales. Mientras el pueblo se reunía, Nehemías miró al horizonte, recordando las promesas que el Señor había hecho a su antepasado David. Su voz resonó en la plaza como un eco antiguo: el Señor ha prometido que recuperará a su pueblo y lo librará de la opresión. No solo construimos muros, sino que restauramos el pacto entre Dios y su pueblo, donde hay vida, esperanza y redención. Los obreros comenzaron a alinearse, y algunos llevaban espadas y hachas, otros, ladrillos y mortero. Nehemías les habló con fervor: cada ladrillo que coloquemos es un paso hacia la restauración, y cada espada que empuñemos es un compromiso con el reino que Dios ha prometido. No temáis. Porque aunque los enemigos se acerquen, sabemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Las murmullos de aliento y compromiso llenaron la plaza, pero a la distancia, la sombra de Sanbalat y Tobías acechaba. Observaban desde la colina circundante, sus corazones llenos de rencor, trazando nuevos planes de ataque. Convencamos a nuestra gente de que esta obra no lleva a nada, susurraban entre ellos. Si pueden desanimarlos, quedarán desprotegidos y podrán ser derrotados. Durante las horas críticas, Nehemías urgió a la congregación a mantener la vigilancia. Rogad e interceded, escudriñad en lo espiritual. La batalla no es solo de piedra, sino de fe. El enemigo quiere dividirnos, pero la unidad en el propósito de Dios es nuestra verdadera fortaleza. El pueblo oró fervorosamente, y esa noche, en particular, un espíritu de alerta y determinación se apoderó de ellos. En medio de la oscuridad, una presencia sobrecogedora llenó el aire, como si el mismo Dios se uniera a su clamor. Nehemías, sintiéndose cada vez más en comunión con el Altísimo, se abrió a la dirección divina. Se generó un momento solemne cuando una voz desde el interior del pueblo habló: ¿acaso no estamos llamando al Dios de nuestros padres? Él nos ha traído hasta aquí. No olvidemos el gran amor que nos ha mostrado. Con cada ladrillo que levantamos, Él está presente en nuestra obra, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Aquí, un nuevo fuego se encendió en los corazones de los obreros. Mientras la luna brillaba intensamente sobre ellos, sus manos comenzaron a trabajar con un vigor renovado, y los ladrillos parecían más ligeros. Nehemías dio gracias al Señor, sintiendo que la obra estaba tocando una fibra más profunda, una que resonaba con las promesas de salvación y redención. A medida que la semana avanzaba, el número de adversarios crecía. Pero lo que el enemigo no sabía es que la oración del pueblo ascendía con más fervor. Nehemías, consciente de esto, se despojó de su temor y comenzó a proclamar la palabra de Dios más abiertamente. El Señor ha sido nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en la angustia. Salmos 46, 1, y en aquesta lucha, seremos un testimonio viviente de su gloria. Sin embargo, mientras las voces del pueblo se alzaban en alabanzas, la oscuridad se cernía sobre Jerusalén. Una noche, mientras Nehemías buscaba la dirección de Dios en oración, se le reveló un mensaje que helaría la sangre de un profano. Mis planes van más allá de la reconstrucción física, le susurró el Señor con una voz clara y poderosa, porque lo que estás levantando es el fundamento de una nueva era de redención, donde mi gloria será manifestada en cada rincón de la tierra. Consciente del misterio que se avecinaba, Nehemías abrió sus ojos, sintiendo la urgencia de transmitir esa revelación a su pueblo. La obra que realizaban no solo restablecería su hogar, sino que también prepararía el camino para la llegada de un tiempo de esperanza y redención que trascendería generaciones. Sin embargo, estaban en la antesala de otra prueba donde necesitaban confiar plenamente en el pacto eterno del Señor. Así, el capítulo se cerró con una promesa, pero la sombra de lo que vendría todavía se extendía. Sabrán que sus muros serán restaurados, pero recuerden, la verdadera medida de la fortaleza de este pueblo se define por su relación conmigo, y mi plan soberano está descendiendo sobre la tierra, habilitándolos para lo que aún no pueden ver. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si la misma creación anticipara la inminente tensión espiritual que se estaba gestando en Jerusalén.
Nehemías, con su corazón rebosante de fe, se dirigió al pueblo consciente del ejercicio más que físico que se desarrollaba. Sabía que el verdadero desafío radicaba en mantener la confianza en el Dios que había prometido restaurar su pueblo. Hermanos y hermanas, comenzó Nehemías con voz firme, haciendo que todos dirigieran su mirada hacia él. Hoy es un día de batalla en el que levantaremos no solo muros, sino también nuestros corazones delante del Señor. Recordemos las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Este es el fundamento de nuestra fe. Al pronunciar aquellas palabras, Nehemías vislumbró en los ojos de su gente el destello de la esperanza, y en ese mismo instante, un estruendo retumbó en el aire. Era el grupo de Sanbalat y Tobías, que habían decidido atacar y socavar la fortaleza del pueblo. Nehemías sintió como el temor se filtraba entre los corazones de los obreros, pero rápidamente elevó su oración a Dios, implorando la fortaleza divina para enfrentar el desafío. Hombres de Judá, gritó a sus compañeros: no les temáis. Les demostraré que nuestra fe y unidad son más poderosas que sus amenazas. Recordemos a Moisés cuando se enfrentó a Faraón. El gran yo soy está con nosotros. Las palabras de Nehemías afirmaron la determinación del pueblo, y comenzaron a trabajar más intensamente. Los baldes de mortero eran levantados y los ladrillos golpeaban con ritmo, complementando las oraciones elevadas al cielo. Pero en el fondo de su ser, Nehemías sabía que no sería un día ordinario. El eco del adversario parecía profundo, resonando inquietante, como un susurro oscuro. En la tarde, algunos de los obreros comenzaron a sentir desánimo. Sentían que el peso de la tarea era demasiado. La fatiga se hacía evidente, pero Nehemías, guiado por el Espíritu, levantó su voz nuevamente. Pueblo de Dios, declaró: mirad lo que hemos logrado hasta este momento. Cada ladrillo colocado es un testimonio de la fidelidad del Señor. No permitamos que la duda haga mella en nuestra obra. Mientras sus palabras daban aliento, de repente un mensajero se acercó, con la respiración entrecortada. Nehemías puso sus manos sobre sus rodillas, recuperando el aliento. Hay rumores entre nuestros enemigos. Están tramando un ataque nocturno. Si no nos preparamos, caeremos en sus manos. Un silencio sepulcral envolvió al grupo. Nehemías, bajo el poder del Altísimo, sintió que esa fue la clave para una estrategia que no solo liberaría a su pueblo, sino que también les permitiría ver la grandeza de Dios en acción. Reunid a los líderes y mujeres, ordenó Nehemías, determinando el curso de sus acciones. Esta es una batalla en la que no solo lucharemos con nuestras armas, sino que también clamaremos a nuestro Dios. En esta noche podemos desatar a los cielos a favor de nuestra causa. A medida que caía la noche, cada familia del pueblo se preparó para lo que se avecinaba. Orando y clamando a Dios, la atmósfera se tornó vibrante con la lluvia de su gloria. Mientras las sombras envolvían la ciudad, el pueblo se mantuvo firme en la promesa del Señor, encontrando fortaleza en su palabra. Nehemías se retiró un momento a solas, en busca de la guía divina, y volvió a escuchar aquella voz que había resonado con claridad. Recuerda, Nehemías, le dijo el Señor, el pacto que tengo con tu pueblo va más allá de esta muralla. Estás levantando un testimonio para las naciones que aún no conocen la verdad de mi amor y redención. Con esa revelación latente en su ser, Nehemías sintió que una transformación se gestaba no solo entre los muros, sino en el corazón de cada persona que oraba y trabajaba. El plan soberano de Dios ya estaba en marcha, formando una nueva era entre su pueblo. Ya no solo se trataba de reconstruir muros físicos, sino de edificar una fe que cambiaría el destino de generaciones. Mientras la noche se profundizaba, una nube oscura se acercaba al horizonte, presagiando una batalla que iría más allá de lo que podían imaginar. Nehemías, con determinación renovada, se preguntó: ¿qué más revelará Dios a través de esta prueba, y cómo se manifestará su gloria en medio de la oscuridad? La respuesta aún estaba oculta, esperando ser descendida entre la lucha y la fe de su pueblo. La noche cayó como un manto sobre Jerusalén, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo.
Nehemías se reunió con los líderes en el centro de la ciudad, sus corazones unificados en súplica y determinación. Las antorchas ardían con fervor, sus llamas danzando al ritmo del viento, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. Hermano, serenó Nehemías, no es solo nuestra labor la que está en juego esta noche. También está en la balanza nuestra confianza en el Dios que nos ha traído hasta aquí. Debemos ofrecerle nuestras voces de alabanza y nuestras oraciones en esta hora crítica. Recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, las palabras del líder resonaban como un eco en los corazones de los presentes. Mientras el pueblo se dividía en grupos de vigilancia y oración, el temor se transformó en un fuego vivificante. Juntos, discutieron los puntos más vulnerables de la muralla, diseñando un plan que anticipara el ataque. La estrategia no solo incluía la postura de los guerreros, sino también la disposición de cada familia, todos listos para luchar en defensa de su hogar. Mientras tanto, en las oscuras profundidades de la noche, Sanbalat y Tobías se preparaban con astucia. Sus intenciones malignas estaban repletas de odio y deseo de destronar la justicia. Frente a su séquito, Sanbalat susurró con desdén: no permitiremos que esta gente, desprovista de fortaleza, se levante como un pueblo. Esta noche, estaremos listos para torcer sus esperanzas y ver caer su ciudad. Los hombres que lo rodeaban asintieron con complicidad, afilando sus armas y deseando ansiosamente el momento del ataque. Pero lo que ellos ignoraban era que una mayor fuerza estaba en operación, orquestando movimientos más grandes que cualquier conspiración humana. La tensión aumentó a medida que avanzaba la medianoche. Las horas se deslizaban como sombras, y el pueblo de Dios persistía en su vigilia. Nehemías, consciente de la vulnerabilidad de su gente, comenzó a dividirlos en familias, colocando a cada grupo en un lugar específico de la muralla. Reunámonos aquí cada vez que escuchemos el sonido de la trompeta, anunció, levantando un cuerno de plata, símbolo de unidad y llamado a la guerra. No temáis. Cuando escuchen la trompeta, es un recordatorio de que el Señor está con nosotros. Él peleará por nosotros. El pueblo respondió con un clamor de fe. Sus corazones se unieron en un solo clamor que ascendía al cielo, trayendo consigo la fuerza de la oración colectiva. Las noches a menudo pueden ser oscuras e intimidantes, pero su luz resplandecía en la unidad de su propósito. En ese momento crucial, las estrellas brillaron intensamente, como si el cielo mismo se abriera para escuchar. Nehemías sintió la firmeza del pacto que Dios había hecho con ellos y se atrevió a orar en voz alta: «Oh Señor, Dios nuestro. No solo te pedimos ayuda, sino que entendemos que esta es tu obra en acción. Que se haga tu voluntad, y que esta noche sea un testimonio de tu fidelidad y poder». De repente, un estruendo resonó en las fronteras de la ciudad. Los vigías, apostados en lo alto de la muralla, dieron la voz de alarma. Las sombras se movían, y como un mar de oscuridad, los enemigos se acercaban, ostensiblemente listos para lanzar su ataque. Nehemías elevó su mirada hacia el cielo justo cuando una intensa claridad iluminó el horizonte. «Es el Señor nuestro Dios, el gran yo soy», gritó, mientras el pueblo se preparaba para resistir. A medida que el viento arrebataba las hojas y las antorchas iluminaban las caras llenas de valentía, Nehemías sintió que la revelación de un plan divino comenzaba a tomar forma. En el fondo de su corazón, una pregunta surgía: ¿serían capaces de ver el propósito en medio de la batalla, y qué lecciones divinas les aguardaban en la noche más oscura de sus vidas? Los ojos de Nehemías se endurecieron con determinación, mientras el eco de la redención resonaba en sus oídos. Un nuevo amanecer se avecinaba, y con él, la promesa de que la gloria de Dios se manifestaría a través de su pueblo. La oscuridad y la luz se acercaban a un punto de colisión, y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios estaba por comenzar. La oscuridad se tornó palpable en el aire, mientras los murmullos resonaban en las murallas. Nehemías sintió cómo la tensión crecía con cada segundo que pasaba, anticipando la llegada de sus adversarios. El sonido del tambor de guerra retumbaba en su pecho como si fuera un eco de advertencia.
Las sombras de los enemigos se dibujaban cada vez más nítidamente, y su corazón se llenó de una mezcla de temor y fervor. Sin embargo, en su interior, sabía que la victoria no dependía de la destreza militar, sino de la intervención del Dios Altísimo. Con una voz firme, se dirigió a su pueblo, recordándoles el pasaje que decían sus antepasados: no temáis, ni os amedrentéis ante ellos, porque el Señor, vuestro Dios, es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Deuteronomio 24. Cada familia se unió en torno al llamado de la trompeta, sus rostros iluminados por la luz titilante de las antorchas. Con su corazón en la boca, Nehemías oró en silencio por la protección divina, sintiendo la urgencia de un propósito mayor. Señor, fortalece nuestras manos, y haz que nuestros corazones se llenen de valor. Que esta batalla sea un testimonio de tu soberanía. El viento sopló con un intenso frío, traicionando la calma aparente de la noche. En las fronteras de la ciudad, el ruido del enemigo crecía como un rugido en el horizonte. Las espadas de Sanbalat y Tobías relucían en la penumbra, y el estruendo de pasos pesados resonaba con la promesa de un inminente ataque. La estrategia de Nehemías se ponía a prueba. En ese instante, una trompeta sonó a lo lejos del campo de batalla, dando inicio al enfrentamiento. Los hombres valientes se colocaron en posición en la muralla, y el pueblo se alineó detrás de ellos, sosteniendo sus herramientas y armamento improvisado. Cada uno de ellos sabía que, aunque eran pocos, la unidad y la fe en Dios eran su mayor fortaleza. Las sombras enemigas se abalanzaron, y un grito desgarrador resonó en la noche. Nehemías, con el cuerno de plata en su mano, lo levantó de nuevo, instando a todos a recordar su llamado a la unidad y a la fe. Por nuestras familias. Por nuestras tierras. Por nuestro Dios. Lutemos juntos. Con el eco del llamado a la guerra, las flechas volaron, y el estruendo de espadas se encontraba en una danza caótica. La lucha se entrelazaba con oración, donde la voz de cada hijo de Israel ascendía como un cántico a las alturas. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, gritaban con fervor, y sus palabras parecían fusionarse con el rugido del cielo. Pero en medio de la batalla, la mente de Nehemías se cruzó con una revelación. ¿Qué sucedería si esta noche se cumpliera la profecía de restauración? La pregunta lo paralizó momentáneamente mientras la lucha seguía su curso. Dios había hablado a través de los profetas, y allí les daré un corazón y un camino, para que me teman todos los días. Jeremías 32 horas y 39 minutos. Un destello de luz atravesó la oscuridad, y las murallas temblaron como si resonaran con la promesa de Dios. La gloria de su presencia estaba en medio de ellos, desplegándose en la desdicha de la batalla. Nehemías, al alzar su mirada, vio ángeles de guerra dispuestos en los cielos, la intercesión divina revelándose en cada embate. Sin poder contener su asombro, Nehemías dijo en su corazón: ¿qué secretos guarda Dios en este momento? Esta lucha es más profunda de lo que puedo entender. Una poderosa certeza comenzó a formarse en su interior. La batalla no solo era contra enemigos visibles, sino contra fuerzas que querían sepultar el propósito del Altísimo. Mientras la noche continuaba en su curso, el aliento divino parecía guiar la lucha. Nehemías, revitalizado por la verdad, clamó a su pueblo: no soltemos nuestras espadas. Este es un momento divino, y lo que hagamos esta noche es parte del plan soberano de Dios. Glorifiquemos su nombre. Justo cuando la batalla estaba en su punto álgido, un silencio reverente se cernió sobre la escena. Las fuerzas enemigas vacilaron, y un pánico inenarrable los consumió. La revelación llegó: el Señor estaba peleando por su pueblo. El eco de su victoria ya se escuchaba, y un nuevo día se avecinaba, lleno de promesas y anhelos divinos. Mientras la claridad de los primeros rayos de luz comenzaba a romper la oscuridad, Nehemías sintió que más que una batalla externa, una transformación interna se gestaba en cada corazón que había luchado con fe. ¿Sería esta la noche donde la redención definitiva se revelaría en los corazones de su pueblo? Mientras mantenían firme su posición, una nueva intriga divina se manifestaba. Los propósitos de Dios estaban por asomarse, y la historia apenas comenzaba a revelar su desenlace. El nuevo día se desperezó sobre Jerusalén,
trayendo una luz tenue que comenzó a iluminar las cicatrices de la noche anterior. El pueblo, todavía aturdido por la batalla, se reunió en la plaza, con rostros cansados pero llenos de un nuevo vigor. Nehemías observó a su alrededor, cada lágrima derramada en oración, cada ladrillo levantado con fe, había cultivado una atmósfera palpable de unidad y esperanza. No era solo un nuevo amanecer, era el renacer de un espíritu que había estado adormecido por demasiado tiempo. Hermanos, exclamó Nehemías, su voz resonando en el aire renovado. Estamos aquí, de pie en la promesa del Señor. Esta noche hemos visto la mano de Dios, y hoy experimentamos la respuesta a nuestras peticiones. Nos levantamos no solo como constructores de muros, sino como restauradores de nuestro pacto con Él. Los corazones del pueblo comenzaron a palpitar al unísono. Recordaban la fragilidad de su situación, pero también sentían el poder de la intervención divina que había protegido sus vidas. Cuando clamamos al Señor, Él ha estado con nosotros, continuó Nehemías. No olvidemos que esta obra es más grande que nosotros, estamos construyendo para generaciones venideras. La historia de nuestra liberación está comenzando a ser contada, sin embargo, una sombra de inquietud seguía presente. Aunque Sanbalat y Tobías se habían retirado por un tiempo, la amenaza no había desaparecido por completo. Los enemigos podrían regresar, y Nehemías sabía que no podían bajar la guardia. Por ello, hizo un llamado a la vigilancia continua en oración y en acción, un hábito que debía convertirse en un estilo de vida. Debemos establecer un nuevo camino, dijo Nehemías. Guardemos nuestras familias, nuestros corazones, y nuestros muros. Esta es nuestra tierra, el hogar que Dios nos ha dado, debemos cuidarlo y protegerlo con la misma dedicación que hemos puesto en la obra de restauración. Un día a la vez, guiados por la oración y la devoción, durante los días siguientes, el pueblo comenzó a organizarse, no solo en la reconstrucción de muros, sino en el fortalecimiento de su vida espiritual. Como un ecosistema revitalizado, sus hábitos matutinos cambiaron, cada amanecer era una oportunidad para buscar a Dios primero. Las señales de unidad se manifestaron en sus oraciones, donde compartían las cargas y esperanzas que llevaban en el corazón. Nehemías se sintió elevado por la fe de su pueblo. Sin embargo, en su interior, una descarga de preocupación resonaba. La revelación que había recibido durante aquella noche de batalla aún vibraba en él. El pacto de Dios va más allá de la construcción de muros, había dicho. Era un pacto de redención, una promesa de restauración no solo física sino espiritual, abarcaría hasta el alma del pueblo de Israel. Los días pasaron, y en sus horas de oración, una nueva visión empezó a filtrarse en el corazón de Nehemías. ¿Y si la restauración de Jerusalén es solo el comienzo de un movimiento divino? Pensaba. ¿Podría ser que el verdadero renacer que God busca no solo se centre en nuestras fortificaciones, sino también en nuestras almas? Su mente se llenó de temor y temor reverente. Las profecías de Ezequiel hablaban de un nuevo corazón, y Jeremías anunciaba un nuevo pacto, Ezequiel 36 horas y 26 minutos, Jeremías 31 horas y 31 minutos. Mientras reflexionaba, Sanbalat y Tobías, en su base, tramaban nuevos planes para desestabilizarlo. La obra de ellos no durará, murmuraban en las sombras. Vamos a sacudir su base, a atacarlos donde más les duele, en su fe. Que no puedan confiar en su Dios. Una mañana, justo cuando el pueblo había convocado una vigilia para orar por renovación y protección, un mensajero llegó corriendo con noticias alarmantes. Sanbalat ha formado alianzas, traerá más tropas y planes para atacar por sorpresa. Un silencio helado envolvió la reunión, mientras la inquietud y el miedo amenazaban con hacer estallar la unidad que habían cultivado. Nehemías, lleno de la unción del Espíritu Santo y recordando las promesas divinas, no dejó que el miedo interrumpiera su propósito. Este será nuestro momento decisivo, aseguró. No asistimos a la batalla en nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Oremos y estemos alerta, la batalla es del Señor, y Él nos dará la victoria. La clave está en mantenernos unidos y confiados en su obra. La respuesta del pueblo fue un resonar de fe, sus ojos brillaron de determinación.
Al unísono, comenzaron a clamar a Dios, y el cielo pareciera estremecerse ante su clamor. Las llamas de las antorchas danzaban, como luz del cielo mismo recordando su misión. En medio de la oración, la voz del Señor resonó una vez más en el corazón de Nehemías. ¿Te atreverás a ver la gloria que estoy a punto de revelar? La verdadera restauración no solo es para Jerusalén, sino para toda la humanidad. Así, mientras el pueblo continuaba su trabajo, Nehemías sabía que el próximo giro en el plan soberano de Dios estaba acercándose. La realidad de su trabajo significativo no era solo levantar ladrillos, sino preparar el camino para la revelación de la salvación, un mensaje eterno aún por ser anunciado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, una sombra oscura sobrevoló la ciudad, pero en el horizonte espiritual, una luz prometedora brillaba más allá de las murallas. ¿Cuál sería el verdadero desenlace de su misión? La pregunta estaba presente en los corazones de todos, y en los cielos, un plan soberano de redención estaba tejido, esperando a desplegarse. La historia de restauración solo había comenzado, y el destino de Jerusalén pendía del hilo de su promesa.